y una ofrenda de palmas a la licenciada. Señor le bendiga, mis amados, la humildad. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10. La humildad del cristiano. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas 13, 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Oramos al Señor. Bendito Cristo, gracias por este día tan especial, Señor. Señor, queremos que nos alinees con tu palabra. Queremos, Señor, que nuestros oídos estén limpios para escuchar lo que tienes que decirnos. También, Señor, que tú botes las escamas de nuestros ojos, Señor, porque muchas veces nos impiden ver la realidad de las cosas. Bendice esta noche, Señor. Háblanos al corazón en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El Señor Jesús, a través de la iglesia, me permitió ir a Israel en una oportunidad. Cuando yo fui a Israel, entonces pude conocer algunos lugares y algunas cosas que solo lo había leído en la Escritura. Pude ver también algunos lugares que solo me la habían explicado en el seminario en la materia de costumbres y geografía, o tal vez en la materia de historia de la iglesia. Y muchas cosas me impactaron. Me recuerdo que en el camino que íbamos pasando por el desierto, el guía que nos iba explicando hizo que el motorista se parase en un lugar del desierto. Y cuando usted vio a lo largo del desierto, el desierto es cafecito, pero allí resaltaban dos rocas que habían sido quemadas por el fuego de Dios durante la travesía de su pueblo en el desierto. Pero lo que más me impactó a mí es que presenciamos una fiesta bien gloriosa un día que nos indicaron también. Y era la fiesta cuando el pueblo, el papá judío, presenta a su hijo a la mayoría de edad. El joven tenía 13 años. Y dentro de la fiesta, el joven es llevado dentro de un kipá, no kipá, dentro de un jupá, que se conoce secularmente como gazebo. Y el joven es llevado, el padre lo lleva y lo presenta al rabino. Y le dice el rabino, la primera pregunta que el rabino le hace es: ¿has instruido a tu hijo en la Torá? Y el padre tiene, porque si no lo has instruido, el niño no es acepto todavía. Tiene que aprender la Torá. Y él le responde, sí, le dijo, le he enseñado todo lo que contiene la Torá y todos los principios eternos del judaísmo. Y cuando yo escuché eso, porque el guía lo traducía, yo dije, qué impresionante. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, que hemos sido presentados ante el Rey, debemos conocer ciertos principios que nos van a hacer un mejor hijo de Dios. Pero a mí me molesta mucho y me incomoda que hay tanto cristiano inmaduro. Hay cristianos que osan decir, ay hermana, es que usted no conoce mi carácter, yo tengo 1000 demonios. Y es cristiano. Pues habría que sacarle los 999 que le faltan, ¿verdad? Y no me gusta, ¿por qué? Porque los cristianos, los que hemos conocido al Señor, debemos entender que usted tiene que ser formado. Cada cosa que le explicamos es porque lo necesitamos formar. Y la formación no tiene que ver con la salvación. La formación no tiene que ver con cuánto Él nos ama, porque Dios nos ama. La formación no tiene que ver con su gracia.
La formación tiene que ver con la capacidad de todos los principios que yo leo en la palabra y que los pongo en práctica. Y uno de esos principios que hoy vamos a ver es la humildad. ¿Y por qué tiene que forjarse? ¿Por qué el Padre está tan interesado a formar? Porque sabe, ahí lee usted que el verdadero, dice el principio, carisma del ser humano, ¿qué es, hermanos? Es la humildad. Porque tendemos a pensar que por nuestra manera en la que hablamos sos humilde. ¿Cómo está, hermana? Bien, hermana, para la gloria de Dios. Porque tendemos a pensar que por la forma en que nos vestimos somos humildes. Ay, yo no me puedo comprar esos vestidos. Yo por eso solo en hará, pujando. Tendemos a pensar que el carro que manejamos, que se queda cada dos cuadras, ¿verdad? Y lo empujamos. Por eso soy humilde. No, la humildad no tiene que ver con eso. Lo que es usted es pobre, pues. ¿Sí? Somos pobres, ¿verdad? ¿Con qué tiene que ver? No, tiene que ver con su carisma. Y entonces, ¿cuál es el verdadero concepto de la humildad? ¿Cuál es la verdadera interpretación que como hijo de Dios yo le quiero dar? Y hablando de forjar nuestro carácter, si usted ve, me preguntaba yo, ¿por qué el Padre está tan interesado que su hijo conozca los principios bíblicos? ¿Por qué Dios está interesado que nosotros conozcamos los principios bíblicos? Porque nosotros peleamos por llamarnos hijos de Dios, amén. El pueblo de Israel no pelea por ello. Ellos ya son hijos de Dios. El pueblo de Israel por lo que pelea es que demuestre que usted es un hijo de Dios. Pero muchos en nuestra vida no lo demostramos. Somos demasiado soberbios. ¿Por qué el Padre tiene que hacer eso? Porque en la lectura que vimos de Lucas, yo quiero que usted observe cada uno de los conceptos de que vamos a ir hablando. Lucas 13 dice, escuche, en el versículo 2, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El 11, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuántos años dice que eran, hermanos? 18 años. Pero hoy quiero que entienda, iglesia. Están aquí, ¿verdad? Yo quiero que entiendan. A ver, ¿quiénes son papá aquí? La mayoría. ¿Quiénes son hijos? ¿Por qué tenemos el concepto de que si nuestros hijos nos piden pan, les damos pan? ¿Sí? Y muchas cosas más. Yo me he fijado que cuando llega mi hijo ya anoche, me dice, mamá, tengo hambre y no he comido. Y posiblemente había apartado algo para mí, ¿verdad? Y le digo, hijo, comételo. ¿Ya comiste? Ya comí, hijo. Ya comí, no te preocupes, demasiado sobrada estoy. ¿Pero por qué? Porque uno los ama, ¿sí? ¿Cómo queremos pretender nosotros que nuestro Padre Celestial nos va a dar cosas malas si vosotros, siendo malos, le dan cosas buenas a nuestros hijos? Porque muchos tienden a decir, mira, como los amigos de Job que se le presentaron, es que ese cáncer que tenés, Dios te lo ha dado. Es que mira, esa enfermedad que tenés, Cecilia, Dios te la ha dado por castigo. No, es que mira esa cabazón la que te manejas, Dios la ha permitido. No, amados, Dios no la ha permitido porque Dios es un Dios de bondad, ¿me entiende? Y dice aquí que Él, como nos ha amado, cuando vio a esa mujer, fue movido ¿a qué dice ahí? A misericordia. A misericordia, porque la vio, porque dijo, 18 años que está esta mujer esclavizada. 18 años que esta mujer solo ve para el suelo. 18 años. Y entonces fue movido a misericordia. Pero ¿dónde estaba esa mujer? Estaba en la presencia de Dios, amén. ¿Y dónde está usted en esta tarde? Usted está en la presencia de Dios. Usted está en la presencia de Dios cuando cantó esos coritos. Usted está en la presencia de Dios cuando se cambió para venir a la iglesia. Aquel que Dios tiene misericordia. Entonces cuando nuestro Padre nos ve y que venimos a alabarle y que venimos a decirle, dice ella, pobrecito mi hijo,
pobrecita mi hija. Y entonces usted puede obtener lo que en esos papelitos ha puesto: bendición, salud, sobre todo la humildad que necesita. Pero esa mujer estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Óigame, ¿por qué cree usted que el Señor fue movido a misericordia? ¿Por el corazón de la mujer? Cuando Dios nos da un milagro, cuando Dios nos da una estabilidad, ¿es por nosotros, hermano? No. ¿Es por nuestro corazón? No. Es por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Él nos ama, hermanos. Y cuando usted se sienta que no es querido o no es querida, usted ve hacia el cielo y diga: Señor, ¿de dónde viene el socorro? Dice: mi socorro viene de lo alto, del que hizo los cielos y la tierra. Y me llama la atención más adelante también, ahí dice, mire, que andaba, ¿qué dice? ¿Cómo andaba la mujer? Encorvada. En otras traducciones se llama que andaba agobiada. Y dice, ¿y cómo un padre se siente cuando un hijo está agobiado? Mal. Mal. Yo, cuando alguno de mis hijos se siente mal, yo me siento mal con ellos. Dicen otras traducciones, andaba encorvada. ¿Y sabe usted por qué esa mujer andaba agobiada? Porque su relación con Dios había sido interrumpida. Porque no podía mirar al cielo. Porque cuando uno ve solo hacia abajo, 18 años mirando hacia abajo, ¿cómo se siente una persona que anda con la cabeza abajo? Se siente poca cosa, ¿verdad? Se siente que no vale, pero dice que ella andaba agobiada y encorvada, dice, pero ¿sabe qué? Usted y yo ya fuimos levantados de estar encorvados. ¿Cuándo? Cuando usted conoció al Señor. Usted y yo tenemos la oportunidad diariamente de estar en la presencia del Señor. Y tenemos que empezar a creer. Tenemos que empezar a levantar nuestra voz y decirle: Señor, yo no voy a creer por las circunstancias. Señor, yo te voy a alabar porque te amo. Señor, yo voy a venir a tu presencia porque te necesito. Señor, yo tengo la certeza de decirte: Abba, Padre, ayúdame a salir de mi necesidad. Y cuando usted le dice: Abba, Padre, es movido a misericordia y su agobio es quitado de usted. Pero usted tiene que reconocer quién es. ¿Quién es Él en usted? Su agobio es quitado de usted. El problema es que nosotros queremos seguir mal, ¿verdad? Vamos a tener que recordar que es por la gracia. Mira el versículo: andaba encorvada y en ninguna manera se había podido enderezar. ¿No es cierto, familias en Victoria, que salimos de una y nos metemos en otra? ¿No le ha pasado a usted un día que no anda dinero y cuando llega a la casa le dice la señora: no hay gas para hacer comida? Y usted sin dinero. Señor, si te venía orando en el carro. Si es que no hemos salido de una cuando ya estamos en otra. Así pasaba con esa mujer. Vivía encorvada. Pero sigue el relato. Sigue el relato y dice en el versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero siga conmigo en el 13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué dice, hermanos? Óigame, el milagro no es que ella se levantara. El milagro no que es Dios la sanara. El milagro está en las últimas 3 palabras. Y es el concepto que usted quiere que maneje. Dice, el milagro dice que ella glorificaba a Dios. Fue sana, fue liberada, se pudo enderezar, pero el resto de su vida, ella glorificó a Dios. ¿Cuántos milagros tiene ya usted ya? Bendiciones, ¿cuántas tiene ya? ¿Quién tiene bendiciones del Señor? El resto de nuestra vida tenemos que glorificar a Dios en agradecimiento para el Señor. Sigamos más adelante. Óigame, humildad, hermano, no es andar enfermo. Humildad no es la pobreza o la miseria o la casa en que vivimos, no. Humildad es que usted se vuelva un altar constante para el Señor. Creo que no me oyeron. Humildad es que usted se vuelva un altar constante para el Señor. ¿Qué se hace en los altares? Se adora al Señor. ¿Qué se hace en los altares? Se alaba al Señor.
¿Qué se hace en los altares? Se conoce mejor al Señor a través de su palabra. Esa es humildad para el cristiano. Pero no me quiero quedar en este concepto, ¿verdad? No me quiero, porque mire, quiero explicarlo un poquito bien. Ojalá me pueda explicar. En una oportunidad yo también viajé a Houston, los jóvenes ahí a Dallas, y me mandaron el pasaje y fui. Pero yo iba en pasajeros no de primera clase, sino que ahí donde va todo el ganado. Pero de repente, no mi cara, la gracia de Dios, y me ponen en primera clase. ¿Quién viajó en primera clase, hermanos? Yo. ¿Quién comió la comida de primera clase? Yo. ¿Quién estuvo bien ahí? Yo. Pero ¿quién fue glorificado? El Señor. En todo lo bueno que a usted le pase, la gloria es para el Señor. No son sus méritos, hermano. No son las hazañas que usted hace, la gloria es para el Señor. Y mire, y es para que su nombre sea conocido en la tierra. El que se pone a predicar aquí, el que se pone a adorar aquí, no es para él. Ah, no, pero los cristianos sentimos que quien canta mejor soy yo. Quien predica mejor soy yo. Quien hace la oración de intercesión mejor soy yo. No, si yo no intercedo, el Espíritu de Dios no baja. Quien recibo a las personas en las puertas mejor soy yo. Es que si yo no estoy en esa puerta, las cosas no suceden bien. ¿Quién le ha dicho eso? Un altar constante es aquello que lo que usted haga, lo haga para glorificar a Dios. Mire, no hay aire, gloria a Dios, hermano. Si en nuestra casa no hay, viera uno ahí con el pintador. Pero estamos cómodos y estamos apartados para el Señor. Pero uno quiere ser uno, ¿verdad? Entonces, Dios dice, cuando uno reconoce que somos un altar constante para Él, Dios dice, este es mi hijo, esta es mi hija y la voy a bendecir, porque todo lo que le llegue a su vida me va a glorificar. Ay, pero si somos de aquellos, mira, ya viste el carro que tengo, el puesto, el lugar que desempeño en la oficina. Mis maestrías, mis títulos, mi inteligencia. El Señor nos va a quitar todo aquello de los que nos vanagloriamos, porque Él quiere que seamos humildes y que reconozcamos. Y mire esto, busque por favor Gálatas 1. Vamos a hablar del apóstol Pablo. Y a esta lección quiero llevarlas de humildad. Gálatas 1:21. Mire esto. Pablo sabía que tenía que andar por muchos lugares. Y dice, ¿lo tiene? Gálatas 1:21, si no ahí está en la pizarra. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. La cara de Pablo no era conocida, pero habían escuchado de él. Habían escuchado que Pablo perseguía a los cristianos. Es que no existía, acuérdese que ahora uno agarra el celular y le dice, y lo hace viral, ¿verdad? Me mira, me sientes, me escuchan, clacs. Ahora sí se hace viral, pero en esos tiempos no. Y dice el versículo que sigue, ¿verdad? Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Mire, empezó a correr la noticia de que ese que perseguía. Incluso mandaron a Ananías a orar por él y Ananías no quiso ir. Dijo, no, si ese es un asesino, si él consintió la muerte de Esteban, si ese es masacre y yo quiero vivir todavía, no voy a ir. No entendían que Pablo había sido cambiado y que la soberbia de él se había convertido en la humildad de ganar almas para el Señor. Él era un altar para el Señor. Óigame, yo no sé si a usted, sus amigos le dicen, no te creo vos, júrame que te has cambiado. Es que no creo que tengas ese carro, estás robando. Es que no creo que tengas esa casa, no puede ser. Mira, yo no creo que te hayas casado con esa mujer tan bonita y vos tan feo. Con esa cara, ¿alguien dice amén aquí? No creo. Pero usted dígale, es que no es por mí,
es por lo que el Señor ha hecho por mí. Es la misericordia de Dios en mí. Y reconocer eso es humildad. Y Pablo era perseguido, dice ahí, que no era conocido, pero que después se dio a conocer, ¿verdad? Oiga, me dice, pero cuando usted es un altar, cuando Pablo llegó a entender que él solo era un instrumento utilizado por Dios, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo lograr en Cristo, porque es por Cristo que uno está aquí. Es por Él. Ese es ser un altar para el Señor. Y mire, el apóstol Pablo no era ningún sencillo. Él era bien complicado, ¿verdad? O, en otras palabras, pero ve el versículo 24, que es el que más me gusta a mí. Dice, y glorificaban a Dios en mí. Wow, este Pablo es bueno, hermanos. Glorificaban a Dios en la vida de Pablo. ¿Y por qué había hecho él? ¿Qué había hecho él? Nada. Y todo el mundo ya lo conocía. Y glorificaban al Señor a través de la vida de él. ¿Cuántos aquí pueden levantar su mano y decir que a través de su vida la gente glorifica a Dios? Ay, Señor. Voy a hacer otra pregunta, más sencilla, ¿verdad? ¿Cuántos aquí sus finanzas glorifican a Dios? Ay, qué poquitos ya se me fueron. Otra, un poquito difícil. ¿Cuántos aquí su cuerpo glorifica a Dios? Amén. ¿Sabe que en la oportunidad también que fuimos en un viaje misionero a Chile, ahí hay dos conceptos? Uno se llama Lolita, que se refiere a las jóvenes, y regalona, que significa cariñosa. Y los pastores vinieron bromeando con las lolitas regalonas. Y la gente, las hermanas se enojaban y le decían, mira, ¿y vos sos lolita regalona? ¿Y cómo? Le querían decir, sos una joven cariñosa, pero usted no le va a decir a nadie así porque en nuestro medio no se acepta. ¿Cuánto glorificamos a Dios? Mujer, que es madre soltera, a ver cuántas madres solteras hay. No se vaya por un plato de lentejas. Mi Dios es suficientemente grande para usted, hermana. Si tiene necesidad, Dios le va a proveer, hermana. Y también los hombres, porque hoy las mujeres se llevan, las mayores se llevan a los hombres, ¿verdad? Bueno, no pasa aquí, pasan en otras iglesias. De verdad pienso yo. Una más sencilla. Su olor glorifica a Dios. ¿A qué me refiero con olor? Que cuando usted pasa, la gente dice, Dios está con él. Dios está con ella. Había una vez una experiencia que un padre de familia llegó su hija triste y le dijo, papá, yo me quiero suicidar. La chica había sido objeto de bullying por sus espinillas. Y yo me quiero morir, papá. Anda a traer 3 soles. Papá era un eminente chef. Y le dijo, anda a traer las 3 soles. Ay, papá, ¿y para qué? Vaya. En una vas a poner, le dijo, una zanahoria. En la otra vas a poner un huevo. Y en la otra vas a echar café. Ay, papá, ¿y eso de qué me va a servir? Le dijo, ¿cómo pusiste la zanahoria a hervir? Todos fueron expuestos al mismo agente, el fuego. ¿Cómo pusiste la zanahoria? Dura, papá. ¿Cómo salió la zanahoria? Blandita. Así somos nosotros, hermanos. Cuando veníamos entrando por esa puerta, veníamos con un corazón áspero. Ay, me hubiera ido para la feria. Ay, si señora predica, mejor me voy. Ay, el hermano desafina al cantar, el hermano Alexis. Ya lo sabemos, ¿verdad? Pues no importa. Entonces, y dice, ¿cómo está ahora? Sonriendo. ¿Cómo vino usted a Cristo? Con corazón duro. ¿Cómo es ahora? Sensible. ¿Cómo entra el huevo al fuego? Aguadito, líquido. Cuando sale, ¿cómo sale? Duro. Somos nosotros que nos atimorizamos con cualquier cosa. Ay, van a echar. Ay, me va a regañar. Ay, tal cosa. Pero el conocimiento de Cristo nos ha hecho gente poderosa. Gente podrá, porque si en mis fuerzas no puedo, en las fuerzas de Cristo sí puedo. El café. Qué rico el aroma del café, ¿verdad? Cuando el café empieza a hervir, el aroma es inconfundible. Cristianos, nuestro aroma tiene que ser inconfundible. La gente tiene que notar que usted es un hijo de Dios.
pero no con un corazón áspero, no con una palabra árida, porque dice que la blanda respuesta, ¿qué dice? Quita la ira. Y entonces el apóstol Pablo se convirtió en ese personaje que queríamos. ¿Qué espile usted? Y le daré una definición que le va a ayudar de humildad. Humildad, vivir sabiendo que nada importa realmente, excepto hacer lo correcto. En su casa usted tiene que hacer lo correcto. En otras palabras, humildad significa que usted puede vivir sabiendo de que ya nada importa, solo levantar el nombre de Jesucristo y que el nombre de Él sea reconocido. Si esta enfermedad, Señor, me la vas a dar para que tu nombre sea glorificado, gloria a Dios. Si esta prueba que estoy pasando va a servir para glorificar tu nombre, gloria a Dios, Señor. A eso se refiere la humildad. Ahí están viendo el concepto. Humildad significa que Él tiene que ser levantado. Mire, cuando usted se siente mal y dice, me voy al hospital, me voy al seguro, me voy a pasar consulta. Yo me recuerdo que hace unos 20 días tuve un problema. Me caí, me quebré el dedo y la uña y todo eso. Cuando yo llegué al hospital, yo llegué con un gran dolor y había una gran chorrera de gente que quería. Y viene el doctor y me dice, eso no es nada, para allá, al fondo. Y yo me puse a orar y le digo yo, Señor Jesús, ayúdame que me duele esta uña. Que yo creo que lo que más me dolía era la uña, hermano. La malicia, yo creo que eso es lo que más me dolía. Y estaba una enfermera en una mesa. Y la enfermera me oía y me decía, usted es cristiana, ¿verdad? Sí. Ya va a pasar. ¿Ustedes creen que con solo hecho, y al ratito ya me sentía bien, me pasaron rápido y me vine? Posiblemente usted también llegó en igual situación con otra enfermedad y usted entrando al hospital y se le quitó el dolor, pero se fue. Pero la enfermera necesitaba escuchar que hay un Cristo vivo. La enfermera necesitaba escuchar que alguien dijera Señor Jesús, porque mucha gente no conoce. Y le voy a dar el concepto y el principio más grande que los judíos tienen con respecto a lo que es la humildad. Váyase por favor a Números. Números 12. Para los judíos, ¿quién era Moisés? El libertador. Para ellos es el que los sacó de su esclavitud en Egipto y los condujo a la tierra prometida. ¿Sí o no? Y hay un versículo que el mismo Moisés escribió que dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la faz de la tierra. ¿Quiere que se lo traduzca? Y aquel varón Moisés era un hombre muy humilde. La palabra manso viene de dependiente, necesitado total del Padre. Quiere decir que aquel varón era muy necesitado del Padre. Levante la mano quien aquí es humilde. ¿Sabe usted que la palabra manso significa depender totalmente de Dios? Yo soy un necesitado de Dios. Y sabe que paradójicamente, ¿quién escribió Números? Que está incluido dentro del Pentateuco. ¿Quién lo escribió? Y yo decía, cuando yo no conocía, ¿y cómo es que este se dice el mismo humilde? Si ni siquiera llegó a la tierra prometida porque fue rebelde. El Señor le dijo que le golpeara la piedra para que saliera agua. ¿Se recuerdan? ¿Cuántas veces la golpeó él? 2 veces. Fue engreído, fue soberbio, no fue humilde. Pero si usted lee la escritura y lee el versículo, dice, pero aquel varón era muy, muy necesitado. Ahora bien, si usted sabe qué es la palabra manso, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos de aquí son muy necesitados del Señor? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que pensamos que humildad es tener. Lo relacionamos con dinero, que humildad es la forma de vestir, humildad es la forma como se peina. Si ya llevo una cuarta de canas, amada,
Ay, no, hermana, es que yo he hecho un trato con el Señor y voy a ser humilde y no me voy a pintar el pelo. Eso no es humildad, eso es descuido. Eso usted no se quiere arreglar. Eso es ser descuidado. Usted tiene que arreglarse para verse bonito y representar a Cristo. Y Moisés en repetidas ocasiones necesitó del Señor. Y él escribe en Números que era muy, muy manso. Ustedes pensaban que iba a agachar la cabeza. No, era muy necesitado de Dios. ¿Cuántos aquí somos necesitados del Señor? Entonces somos muy mansos, ¿verdad? A veces uno no entiende la escritura. Y me recuerdo que cuando Moisés iba a enfrentar al enemigo, le decía: Señor, yo quiero que tú vayas conmigo, que tu presencia me acompañe, porque si tú no me acompañas estaré solo y perderé. Y muchas veces, y la mayoría de ellas, él salía airoso. Cuando usted está en problemas, porque todos vamos a pasar problemas, hermano. Ese valle de sombra y de muerte, todos lo vamos a atravesar en algún momento de nuestra vida. Cuando usted pase por esas situaciones, dígale: Señor, yo voy a ir a ese lugar, pero si tu presencia va conmigo. Cuando nosotros somos un altar para el Señor, todo lo que tengamos tiene que servir para adorar al Señor. Ya como el tiempo va tan rápido, ya va a venir Navidad. Yo digo que no deberíamos de guardar el pino, ¿verdad? Porque pino para afuera, pino para adentro. Cuando venimos a sentir, ya es Navidad. Y en Navidad muchos cristianos se ponen mal. Mire, muchos se encierran, apagan la luz, se prohíben comer el pan con chumpe. Aproveche y coma de todo. Y que esa fecha sirva para glorificar a Dios, para glorificar su nacimiento. Porque si usted se encierra, ¿quién va a hablar del Señor? Si usted se ve enojado de esta iglesia por cualquier cosa que le haya pasado, ¿quién va a hablar del Señor? Nosotros somos los responsables de difundir el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque no somos necesitados. Mire, y si usted se considera humilde, dice que ser humilde es hacer todas las cosas en forma correcta. Y hablo a las familias. La familia cristiana ha sido más atacada por el diablo que cualquier otra familia. Increíblemente el enemigo mete terceras personas en un hogar y el hogar se desbarata. Cuando a mí me piden consejería, yo jamás sugiero el divorcio, nunca. Porque yo sé que las mujeres, tenemos la cualidad de volver a enamorar a ese hombre. Pero como usted no es humilde, no es un altar para el Señor, sino que usted se quita del altar y se considera que no puede perdonar. Una característica del humilde es saber perdonar. Porque de la misma manera como Dios nos perdonó, debemos de perdonar. Porque ¿quiénes éramos nosotros, amados? No éramos nadie. Estábamos encorvados por muchos años. Pero Dios a través de su misericordia nos vio y nos dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, en quien tengo complacencia. Y Dios lo vio a usted y me vio a mí. Por mis méritos, no, hombre. Por mis atributos, jamás. Él me vio porque como un padre me ama. Pero ¿sabe qué? Me ha forjado el carácter. Ay, hermanos. Porque aquel que es soberbio, el Señor se lo apea. Y en la casa, bueno, ahí están mis hijos, usted puede preguntarle, a mí no me podían discutir nada. No, pregúntele a Carlitos a dónde estaba a veces la carita de él en la parabrisas del carro. Yo era muy enojada. Yo perdí mucho tiempo de compartir con ellos porque llegaba molesta y ellos no tenían la culpa. Hasta que un pastor me aconsejó y me dijo: mire, hermana, le voy a contar una anécdota, este se llama el árbol de los problemas. Y cuenta de un contador que estaba muy estresado en la oficina. Y yo trabajaba en contabilidad también. Estaba muy estresado
Y vivía todo el día que el jefe le llamaba, que lo regañaba, preparando informes, y él se vivía preocupando. Pero ese día alguien le aconsejó que cuando llegara a su casa, antes de tocar la puerta, él se tallara en un palo que tenía de ahí. Menos mal que mi palo no era de rosas, porque no me hubieran herido toda. Y en una vecina que era metida, porque hay vecinas que son metidas, ¿verdad? Que lo llegan a buscar, usted no está, ha salido. Metida, ¿verdad? Le dijo, mire, don fulano, ¿y por qué se limpia las manos ahí? ¡Qué chuco! Le dijo. No, le dijo, porque aquí estoy dejando todos los problemas de mi oficina. Porque al abrir esa puerta, en esa puerta me espera la mejor familia, mi familia, mis hijos, y ellos me necesitan. Y entonces dice que cuando salía, se volvía a limpiar las manos. Y le dice la misma vecina metida, ¿y por qué se las limpia ahora? Porque le digo, señora, ahí te dejo esa fiera, y ve qué haces con ella. Pero reconocí y entendí que mi familia es lo mejor importante. Mire, cuando usted está en problemas, cuando todo mundo lo abandona, los únicos que están con usted es su familia. Y si humildad significa ser un altar para Dios, yo voy a hacer y me voy a comportar de la manera que su altar no sea vituperado. Que en su altar solo sirva para dar gloria a Dios. Hermana, nunca se va a enojar. Claro que sí. Claro que sí. Mire, hay términos como mecha corta. Yo no tengo mecha, hermano. De veras. Y igual usted, ¿verdad? Me imagino que ha de ser de armas tomar. Pero lo que Dios quiere que a través de mi conducta, a través de ser una luz, a través de ser alguien que va a representar a Cristo en un altar, entonces yo pueda glorificar el nombre de Dios. De la manera que, yo no sé si a usted le ha dicho que es cristiano y que sirve en la iglesia y le han dicho, mire hermana, ore por mí, por favor, porque el Señor a usted le escucha, está más cerca de Dios. Dios guarde. Si aquí lo único que nos divide es este templo, pero estoy aquí arriba para que me vea, porque soy chiquita. Pero usted y yo somos iguales ante los ojos del Señor. Y si Cristo pudo conmigo, no dudo que con usted lo va a poder. No lo dudo. Mire, yo soy una sargentona. Era. Porque yo me crié en el ejército. Aparte de mi mamá, que era bien estricta. Entonces yo tenía esa disciplina. Pero los golpes, los problemas, las achicadas, las humilladas, hacen que uno cambie. Yo ruego al Señor que usted no tenga que pasar esas circunstancias, sino que ahora que ha sido exhortado a ser humilde en su casa, usted pueda con dignidad representar al Señor y decir como Moisés dijo, Señor, yo me declaro un hombre y una mujer necesitada de ti, Señor. Esta noche yo quiero que usted haga un compromiso conmigo, ya que vamos terminando. Yo quiero que usted ore conmigo y levante su mano aquel que quiera hacer el compromiso de ser un altar para el Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocer de tu palabra. Señor, porque como esa mujer, Señor, encorvada, Señor, que recibió la sanidad, nosotros queremos acceder a ti, Señor. En fe tocar tu manto, Señor, para que tú nos alivies, Señor, y para que tú sanes este corazón duro, Señor. Queremos, Señor, como Pablo, que la gente vea en mí